Todo empieza con el primer paso, la vida, una amistad verdadera, una familia, una empresa. Nacimos del deseo de hacer más. Con determinación, promovemos el acceso a la salud y la calidad de vida. A lo largo de nuestra historia, superamos muchos desafíos, creamos nuestras propias marcas, construimos relaciones de confianza. Fuimos a donde era necesario, a donde nadie más quería ir. Todos los días nos dedicamos a construir un mundo más saludable. Y no vamos a parar mientras haya personas que necesitan de nuestro trabajo para vivir más, para vivir mejor. Aquí pensamos en grande y corremos detrás de todo lo que puede llevarnos aún más lejos. Buscamos con determinación el crecimiento sostenible, la mejora de nuestras operaciones y la reducción de nuestro impacto ambiental. Exploramos nuevos campos científicos, aprendiendo con las nuevas generaciones, invirtiendo en personas y en lo mejor que hay en tecnología para que la innovación sea accesible. Para nosotros, el único camino de desarrollo es el trabajo, serio, arduo, ético y responsable, que genere valor compartido para la empresa, para las personas, para toda la sociedad. Conocemos nuestra responsabilidad. Por esto seguimos adelante, abiertos al futuro, listos para dar nuevos pasos como si fueran los primeros, porque esa es nuestra esencia. Eurofarma, ampliando horizontes. Buenas tardes, estimada audiencia. Para nosotros es un gusto el poder compartir con ustedes este webinar, el cual fue creado con el fin de brindar información de valor sobre las nuevas implicaciones de la enfermedad por SARS-CoV-2 o COVID-19. Yo no encendí mi cámara, pero todas las malas, sí. Perdonen la molestia, les vamos a pedir, por favor, si pueden apagar cámaras y micrófonos, por favor. Todo esto si se trata acerca de una nueva cepa o un nuevo virus y aún no se dispone de la información correcta con bases científicas, y no propagar el miedo y la estigmatización es fundamental para que podamos estar preparados para proteger a cada uno de nuestros niños. El día de hoy estaremos con ustedes el doctor Manuel Contreras y mi persona. Soy la doctora Campoyo y el tema principal de este webinar está a cargo del doctor Edgar Leonel Beltetón. El doctor Beltetón fue graduado como médico y cirujano de la Universidad San Carlos de Guatemala. Se graduó como pediatra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se graduó como intensivista pediatra del Instituto Mexicano de Seguridad Social del Centro Médico La Raza. Tiene dentro de su experiencia fue jefe del servicio de intensivo pediátrico en el Hospital del Seguro Social Guatemalteco, fue jefe de servicio en el Hospital Pediátrico de Infectología en Guatemala, fue director general del Hospital Herrera Gerandi de Guatemala y del 2005 al 6 fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos de Guatemala. Actualmente, hasta la fecha, es director del Centro Pediátrico del Honor del Centro Pediátrico de Guatemala y Centro Aerodigestivo. Es miembro correspondiente del Congreso Internacional de Enfermedad Respiratoria. Es calificador y facilitador de presentaciones de trabajos libres en el Congreso Internacional de Asociación Americana de Tórax en San Francisco. Es coordinador general del Encuentro Pediátrico Internacional durante los últimos 20 años hasta la fecha. Es editor de la revista de Guatemala Pediátrica 2017 hasta la fecha. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ronald McDonald del 2018 hasta la fecha. Es miembro de la Junta Directiva Moore and Shalom Foundation. Es miembro de la Sociedad Americana de Tórax. Es presidente de la Junta Directiva del Proyecto de Zona Médica Hospital del Niño Guatemala. Es miembro de la Asociación Americana de Enfermedades Aerodigestivas, miembro también de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias y más de 20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Listo. Es también, por último, ya solo para decir por último, doctor, es también Advisory Board y Generalidades de Tratamiento del Asma Pediátrico en Centroamérica y el Caribe. Por favor, de nuevo, les vamos a solicitar a todos apagar cámaras y micrófonos para que tengamos una mejor recepción. Así que les damos la más cordial bienvenida a este webinar y iniciamos con usted, doctor Beltetón. Bienvenido.
Muchas gracias, doctora. Es realmente es una gran suerte estar con todos ustedes. Veo que hay muchos amigos que están participando y es un gran orgullo poder estar en una plática de estas invitado por una empresa como la que ustedes manejan. La idea de platicar hoy es sobre el tema en particular, es poder dar las pautas que en pediatría han estado surgiendo durante año y medio en función de la enfermedad que todos estamos sufriendo ahorita, pero particularmente nosotros los pediatras en el tema de los niños. Y creemos nosotros que era muy importante en este momento que estamos teniendo una tendencia a ver mayor cantidad de niños en nuestros consultorios con esta enfermedad y a nivel general, a nivel mundial, podríamos decirlo, las pautas que marcan el cómo es que estos niños se deben de reconocer, cuáles son sus implicaciones, qué es lo que se está manejando actualmente. Y voy a tratar de compartir información que es puramente médica, a veces de difícil digestión para el público en general, pero si lo sienten un poquito alto, pues lo vamos a tratar de desclasificar y hacerlo más fácil de entender. Entonces, pasemos a la primera, por favor. Bueno, las nuevas implicaciones del SARS-CoV-2 en niños, y pusimos nuevas implicaciones porque realmente todos los días tenemos nuevas implicaciones sobre el tema. Y para ir ganándole el tiempo, vamos a pasar la segunda diapositiva. Y lo vamos a hacer basado en evidencia científica. Vamos a tratar de hacer la representación basada en evidencia científica, ir citando artículos que han salido en los últimos meses. Y como se dan cuenta ustedes, este artículo es publicado en una revista muy importante que es el JAMA de Pediatría. El JAMA es la revista de la Journal of the American Medical Association. Este artículo es publicado en junio 7 de este año y hace pues una remembranza de lo que es la sucesión del COVID y la enfermedad en niños en general y cuáles son las condiciones médicas que en la actualidad se cree que compromete la posición de los niños, el estado clínico de los niños. Es una información, como ustedes pueden reconocer, es una información poco reconocida por el momento. No existe gran cantidad de estudios y vamos a mencionar este en particular que nos pareció tremendamente importante porque es un estudio que abarca una gran cantidad de gente comprometida para hacer el análisis estadístico de estos datos. Miren ustedes, el estudio es realizado en más de 800 hospitales a través de todo el área de los Estados Unidos y con los hallazgos de este estudio podremos recomendar entonces que los pacientes con condiciones asociadas deben ser estrechamente evaluados, vigilados y seguidos clínicamente. Y así también hay algún grupo de pacientes pediátricos que se les tiene que poner un interés muy importante y no solo pensar que es una enfermedad que no les aqueja en gran medida, pero se les tiene que poner un interés importante. Entonces, en esta revista JAMA, y haciendo énfasis, van a ver ustedes que como nosotros queremos hablar, que los niños realmente no son adultos pequeños. Por eso es que vemos pediatras y hay internistas y existen las diferentes subespecialidades. Y entonces nosotros los encargados de los niños siempre hemos peleado por decir es que el niño no es un adulto pequeño. El doctor Companilletis y sus colaboradores en este estudio, que es de hace apenas unos 30 días publicado, utiliza una robusta base de datos para definir el riesgo de COVID-19 y sus comorbilidades. Revisados más de 3 millones de niños de hospitales en muchas regiones dispersas de Estados Unidos, logra reunir 43,465 niños con COVID-19. Vean ustedes, estas cifras son astronómicas, jamás las vamos a poder ver en otro país del planeta que logre tener estos cifrados tan grandes. Probablemente si tuviéramos información de China o de otro país con esa cantidad de población la podríamos tener, pero lo más cercano para nosotros siempre es el norte y esa es la estadística que tenemos. La mayoría de niños están en el rango de este estudio enfermos de las edades de 2 y 18 años de edad, siendo un 10% los niños que tuvieron que ser hospitalizados.
El 30% de estos hospitalizados requirieron de un manejo intensivo, pero quiero decirles que no quiere decir que el 30% de todos los niños que tienen COVID se hospitalizan, no, que es el 30 de los hospitalizados, 30 de cada 100 hospitalizados, y esos con causas específicas que vamos a analizar. COVID en niños, entonces, una gran cantidad de estos niños presentan comorbilidades, y esta palabra la vamos a repetir durante la presentación con bastante frecuencia, porque ¿qué quiere decir una comorbilidad? La comorbilidad se refiere a enfermedades que tiene a la par ese niño que está siendo infectado con COVID. Por ejemplo, un niño que tiene una cardiopatía compleja. Acabo de ver aquí en el consultorio una niñita que tuvo una cardiopatía muy compleja, la tuvimos en el hospital hace más o menos a principio de año, y para tristeza, hace un mes la niña tuvo COVID y ahorita la estamos viendo en plena fase de recuperación. O sea, no necesariamente a todos los niños que tienen una comorbilidad les tiene que ir mal, pero sí son niños que tenemos que ponerles mucha más atención. Diabetes tipo 1 es una de las comorbilidades más importantes, procesos cardíacos y circulatorios también. La obesidad juega un papel muy importante. Ustedes se han dado cuenta que ahora, después de 2 años casi ya o año y medio de lo que es pandemia, el niño se ha dedicado a menos actividad física, más reposo, más televisión, más tablets, etcétera, pero en general más comida, y eso ha hecho que aumente la obesidad de niños, y esto es aprovechado como una estrategia, podemos decir, del COVID para que impacte mucho más en esta población obesa. El asma no controlada sigue siendo prioritaria al definir la gravedad del proceso. Entonces, son patologías, son enfermedades que nos pone al niño más en el balance de tener enfermedad. El trauma y los trastornos relacionados con el estrés también reflejan el impacto en la salud mental de los niños. Niños con enfermedades crónicas complejas tienen 8 veces más chance de ser hospitalizados y 3 veces más chance de tener un proceso severo. 40% de los niños hospitalizados presentaron condiciones médicas complejas. Estamos hablando del estudio del doctor Pomperlis, como les habíamos dicho hace un mes, en más de 300 hospitales en los Estados Unidos. 25% eran pacientes que tenían alguna deficiencia inmunológica o presentaban algún tipo de cáncer o neoplasia maligna. 15% sigue pareciendo la obesidad. En el network de estos hospitales, o sea, en el centro de cómputo de estos hospitales, se menciona que un 42% de los pacientes tenían una condición médica asociada. O sea, muy importante pensar que esa condición médica asociada se da y que la tenemos que tener en mente. Sigue apareciendo obesidad en el 38% de los casos, asma en 14% y 3% con historia de diabetes. El estudio correlacionado del JAMA en 2021 reporta que un 62% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tienen una condición médica asociada. O sea, 62%, casi 2/3 de los pacientes que son hospitalizados por COVID tienen no solo COVID, sino que una condición preexistente. Es un dato sumamente importante para nosotros. En nuestro país, una condición preexistente es la desnutrición, como todos sabemos, y en una buena parte de Latinoamérica. Entonces, pensar que la desnutrición podría ser una complicación o un cuadro agregado que podría poner en riesgo la vida del paciente no es una forma de pensar equivocada. Yo creo que nuestros niños que sufren de desnutrición, casi el 50% de nuestros niños están sufriendo de desnutrición, estos chiquitos tienen mucho mayor riesgo. La interpretación de datos es importante hacerla bien, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1. Estos niños llegan a estar hospitalizados, la mayoría son ingresados por cetoacidosis y además son positivos para COVID. O sea, muchos de estos niños tienen condiciones secundarias y por ello siendo positivos y los ingresos no se relacionan con COVID. Necesitamos entonces, lo final es que necesitamos hacer nuestros propios estudios, nuestros propios datos, y tenemos que empezarnos a acostumbrar a tener nuestra propia estadística para poder decir qué tanto impacto tiene la desnutrición en estos pacientes, qué tanto impacto tiene el tipo de desnutrición en estos pacientes que tienen, qué tanto impacto tiene el tener comorbilidades muy típicas de nuestros niños
y no estarlos comparando con otras latitudes, pero hasta el momento lo que tenemos son estos estudios hechos en otros espacios. El análisis demuestra que niños con diabetes tipo 1, anomalías cardíacas y circulatorias, obesidad, hipertensión esencial, epilepsia, trastornos neuropsiquiátricos y asma, así como niños con enfermedades crónicas, están en un mayor riesgo de hospitalización o presentar COVID severo. Niños de 1 año o menores con antecedentes de prematurez son de mayor riesgo y es otra de las comorbilidades que tenemos que pensar. O sea que ese antecedente, el niño que nació a las 32 semanas, ese antecedente que el niño estuvo ventilado antes del primer año de vida, es una comorbilidad interesante e importante tomar en cuenta. Vamos entonces, dejamos ese artículo que nos dejó mucha lección. Es un artículo muy grande en este momento, se está usando como una base de lo que podemos tener en niños por la gran cantidad de casos estudiados. Y ahora vamos a estudiar, vamos a analizar este segundo artículo. Este segundo artículo es publicado también en la revista JAMA en junio de este año, compara los síntomas y los niveles de RNA encontrados en niños y adultos con SARS-CoV-2 en la infecciones comunitarias de SARS-CoV-2. Entonces, solo para que analicen el título, esto se refiere y ponérselos en un plano un poquito más fácil de digerir, son niños, la comparación de los síntomas que tienen los pacientes, tanto adultos como niños, midiendo los niveles del RNA, la molécula, la partícula de la célula RNA, en ambos grupos etarios, y es interesante lo que realmente se deduce de este artículo. Entonces, la comparación de síntomas y niveles de RNA en niños y adultos, la pandemia ha cerrado sabemos todos que la pandemia ha cerrado las aulas de nuestros niños en función de un principio que es obviamente evitar la transmisibilidad del virus. Existen muy pocos datos que reflejan el rol de los niños en la transmisión de la enfermedad. La forma de lograr medir, aquí quiero que le pongan un poquito de atención a este dato que les voy a decir, porque todos hacemos PCRs, nos hemos hecho PCRs, pero ¿qué es lo que se está midiendo al hacer el famoso PCR? El PCR lo que mide es entonces esa partícula la mide el PCR, la partícula de RNA, y tiene la facilidad de ciclarse. Entonces, cuando nosotros vemos, es a través de la carga viral cuantificada, lo que está midiendo es el umbral del ciclo, o sea, el aparato mide ciclos, y entonces eso es lo que se trata de detectar tempranamente. O sea, si está ciclando tempranamente, quiere decir que fue detectado rápidamente el RNA del virus y que tiene mayor cantidad en el ciclado. Si vemos que el ciclado es mayor, que cicla por arriba del ciclo 30, entonces tenemos que ese ciclado probablemente la cantidad del virus que tiene el paciente en las fosas nasales es una cantidad mucho menor. Esto entonces no permite que ya sea el paciente transmisible de la enfermedad. Estudios han demostrado entonces, es un dato muy importante, que los niveles altos de ARN y los valores bajos de CT, cuando más bajos sean los valores de CT, reflejarían niveles virales más altos y su mejor posibilidad de cultivo y contagio y transmisibilidad. O sea, a menor cantidad del número del ciclado, mayor cantidad de contagio, mayor cantidad de presencia del virus, a mayor número de ciclado, quiere decir que la posibilidad de contagio disminuye. Eso nos pasó, por ejemplo, el día de hoy con un paciente, ¿verdad? La controversia se da cuando revisamos entonces estudios surgidos tempranamente revelando que pacientes asintomáticos presentan niveles de ARN comparables con los pacientes sintomáticos. Este tipo de estudios son muy pocos realmente, pero son de gran utilidad. La comparación de los síntomas y los niveles de RNA en niños y adultos, entonces se demostró que los individuos que no tenían síntomas tienen niveles de ciclado bajos de CT en relación a los pacientes, niños y adultos que eran asintomáticos. ¿Eso qué quiere decir? Los valores del ciclado no variaron entre niños asintomáticos y adultos asintomáticos o en adultos sintomáticos y asintomáticos.
Esa es otra explicación y que podría ser la pauta de por qué los niños se infectan menos que los adultos. O sea, los niños tienen generalmente ciclados muy similares a los de los adultos, pero hay estudios actuales que han demostrado que el ciclado de los niños es menor, o sea, la cantidad del virus que presentan en las vías respiratorias es menor, y eso hace que los niños sean menos contagiosos. Es un dato sumamente importante, ¿verdad? Pregunta del estudio, entonces, ¿cómo la presencia de los síntomas se asocia al SARS-CoV-2 y los niveles de RA en niños versus adultos en la comunidad? Y los hallazgos de 550 niños y adultos confirmados, los pacientes sintomáticos presentan mayores niveles de RNA, niveles bajos de ciclado, como habíamos explicado, comparados con los asintomáticos. No se encontraron mayores diferencias entre niños y adultos sintomáticos y asintomáticos. El hallazgo más significativo de este estudio, independientemente de la edad, es mayor en los pacientes sintomáticos. Eso quiere decir, muchas gracias, eso quiere decir que entre mayor cantidad de virus que se tenga en las vías respiratorias, en la posibilidad de la transmisibilidad del virus es mucho mayor. Vamos y esto es lo que habla en este estudio, muy lindo estudio, porque este tercer estudio que vamos a citar, hace las implicaciones del virus, del SARS-CoV-2 como carga viral y por qué los niños pueden o no deben de entrar a los colegios, y es algo que se está discutiendo tremendamente. ¿Cuál es el rol de los niños en la transmisión de patógenos infecciosos en la comunidad? Es indudable que la interacción con los niños tiene la posibilidad inherente de transmisión de múltiples patógenos infecciosos. Todos sabemos que los niños en los colegios se están contaminando constantemente o se estaban contaminando mientras estaban con los virus tradicionales que teníamos y que tratábamos en los consultorios. ¿Cuál es el rol de los niños en la transmisión a otros niños y a los adultos? La transmisión depende de múltiples factores, incluyendo síntomas como la severidad, la duración y el tipo de virus que tiene el paciente. Y por supuesto, el tiempo de la exposición, la carga viral y la variante. Por ejemplo, ahora estamos hablando de variantes en el virus. La variante alfa se sabe que es altamente más transmitible, y por supuesto las características del huésped, tanto en su respuesta inmune como en la susceptibilidad individual, varían. ¿Qué otras implicaciones existen del análisis de este estudio en la carga viral? El riesgo de desarrollo de síntomas dependerá de factores del huésped, incluyendo edades y comorbilidades. O sea, el riesgo de que los síntomas sean más importantes, o sea, más explosivos, depende del propio huésped, del niño, que tenga ciertas características en particular, como por ejemplo, su inmunidad esté afectada, y las comorbilidades que puede tener ese niño y la edad, porque responde muy diferente un niño que tiene 3 años de edad del niño del preadolescente que está entre los 12 años de edad. Entonces, este es un análisis también que tenemos que hacer de la respuesta del virus dependiendo de la edad del paciente. Poniendo los datos en el contexto del riesgo de la transmisión del virus, un estudio reciente demostró la correlación entre valores de CT, o sea, la carga viral, con el cultivo del virus en la nasofaringe, corroborando variaciones de valores conforme la edad, como estábamos diciendo, y mostrando que a mayor carga viral había mayor transmisibilidad, que es lo que hemos estado platicando ahorita. Un metaanálisis. El metaanálisis quiere decir el estudio de muchos, al hacer el análisis de muchos estudios hablando del mismo tema, confirman que el riesgo de transmisión del paciente asintomático, o sea, la capacidad del riesgo de transmisión del paciente que no tiene síntomas, un niño que se ve prácticamente sano, pero sale con hisopado positivo, es mucho menor que el paciente que es sintomático. Y esta es la cifra estadística, una P.047, que es altamente significativa. Eso quiere decir que el paciente pediátrico que es asintomático prácticamente pierde su capacidad de transmitir el virus, cosa que al principio no la teníamos muy claro, y eso hizo que tuviéramos que nos tuviéramos mucho miedo en pensar que ese niño iba a ser el que iba a regar el virus, y eso se ha visto que no es así.
Esto sugiere que los niños es menos probable entonces que transmitan el virus por la reducción de la frecuencia y severidad de los síntomas, los cuales están asociados a una menor carga viral, como hemos venido platicando. El coronavirus actual es capaz de entrar en la célula humana, entonces, gracias a una proteína denominada Spike. Esto lo sabemos todos los médicos. O sea, esta proteína Spike es la llave que se necesita para entrar y abrir la puerta. Si el virus no tiene esa proteína Spike, no entra jamás, no tiene la llave, no puede entrar en la puerta. Lo que se une a una enzima llamada AC2 es la cerradura de la puerta que se encuentra en nuestras células. Entonces se tiene que dar la llave y una cerradura para que se produzca esa relación de infección a nivel celular. Entonces la cerradura de la puerta que se encuentra no solo en los pulmones, que es interesante conocer, sino que se encuentra en el corazón, en vasos sanguíneos, en riñones, en testículos, en muchos órganos de nuestro cuerpo y que nosotros conocíamos hace muchos años cuando estábamos estudiando medicina, como particularmente en la presión, como función de la presión arterial y la función renal del paciente. Ahí se nos mencionaba mucho cuando estábamos estudiando fisiología, la famosa enzima AC2, ahora cobra una importancia interesantísima, siendo la enzima receptora del virus, de esa spike, de esa espinita que se adhiere. Si no existe, entonces esa espina que es la llave, y si no existe tampoco esa cerradura, entonces no habrá enfermedad. La ventaja que tienen los niños es que esa cerradura la tienen disminuida, así que pueden estar infectadísimos del virus, pero no tienen esa cerradura, no tienen ese factor AC2 en gran medida en sus fosas nasales y en sus vías aéreas altas, lo que permite que la enfermedad se manifieste en menor agresividad. Y eso es un dato sumamente importante porque ese es el concepto básico que hace que nuestros niños se diferencien de la enfermedad en niños sea tan diferente de la enfermedad de adultos. Pero no solo es eso. Existe entonces otro tipo de situación que se da, que la vamos a aprender ahorita en la plática, y es la famosa apoptosis. Adicional a lo que ya platicamos de la cerradura y la llave, ya se explicó entonces que el AC2 es básico como receptor del virus. Los niños tienen una segunda línea de defensa que podría explicar por qué tienen tan bajo riesgo de muerte. O sea, esto no es una casualidad, es una ventaja fisiológica natural que tiene el niño. Como los niños están en desarrollo, las células pulmonares infectadas se destruyen más rápidamente que los adultos. Esta destrucción celular se llama apoptosis y esta apoptosis permite entonces que la célula infectada no se siga desarrollando, no exista ese crecimiento exagerado que se da en el adulto, en el cual tiene una apoptosis más lenta. Entonces la apoptosis o la muerte celular natural, que es un proceso de autodestrucción, o sea, una especie de suicidio celular que tenemos normalmente en nuestro cuerpo, con el fin de preservar una función adecuada, la misma célula detecta que tiene un error y para no causar daño se suicida y se muere. Y esa es una ventaja que tiene el niño. Él tiene mayor desarrollo de apoptosis. Entonces la célula se muere rápidamente, deja de ser infectada y por lo tanto no produce tanto virus y no infecta a otras células. Entonces el niño tiene dos mecanismos de defensa naturales y podríamos mencionar un tercero, que es la capacidad propia inmunológica del niño de estar preparado para enfrentar a los virus, porque la naturaleza es sabia y sabía que los niños se iban a tener en cualquier momento de la historia, especialmente en los primeros años de vida, una gran carga viral y los preparó para eso, y no así esa capacidad inmunológica que se va perdiendo en el adulto y en el adulto mayor mucho más. Entonces, esto es interesante conocerlo y esa es la situación por la cual nuestros niños se defienden en una forma muy diferente que los adultos. ¿Qué podemos hacer para que el regreso a clase sea seguro? Entonces,
el CDC lo resume, la reapertura de los primeros años de la escolaridad de los primeros años hasta el 12º ciclo escolar, y el CDC ya tiene las pautas. Aquí a nadie tiene que estar inventando el agua azucarada, teniendo el control de estrategias de prevención, manteniendo al niño sintomático en la casa. Nadie puede mandar a un niño con síntomas a la escuela. La vacunación ya existe para niños mayores de 12 años de edad, no en nuestro país, por supuesto, y creemos que pronto debería de ponerse ese tipo de vacunación en nuestra población. Nuestros niños tienen todo el derecho, así como lo tiene el resto de la población mundial, a estarse vacunando a partir de los 12 años, y posteriormente los niños deberían estar pensando en que después de los 6 meses ya tener acceso a la vacuna, y esperamos que nuestras autoridades estén pensando en esa línea de adelantarse a la vacunación de niños cuando los estudios lo indiquen para esos segmentos de población, y con ello estarnos insertando en la vida normal. Vamos a hablar un poquito de las variantes ahorita, ya que tomamos los temas anteriores, que eran los 3 artículos que les quería mencionar. Y las variantes son, pues, ¿qué pasó? ¿Qué significan las nuevas cepas? ¿Y realmente infectan más a los niños? Creemos que no es así. Lo que creemos que ha estado pasando, y porque estamos viendo más niños en nuestros consultorios y todo el mundo tiene niños enfermos en este momento, en grupos familiares ya se tienen una buena cantidad de niños, porque ahorita subió el pico de la infección. La pandemia se hizo explosiva en estos días en nuestra población. Entonces, si antes se enfermaban 10 de COVID, ahora se enferman 100 o están enfermos 100, y de esos hay más niños también enfermos. Entonces, solo es una situación estadística, pero no quiere decir que el virus está buscando a los niños para afectarlos. De ninguna manera. Los virus simplemente afectan a la población que no ha sido infectada. Entonces están buscando dónde depositarse y sobrevivir el virus como ser viviente. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos que el virus, protegernos los adultos, que como se dan cuenta somos los que infectamos a los niños, porque no es un niño el que infecta al otro, porque vimos que la carga viral es muy baja en el niño. Es muy difícil que un niño infecte a otro niño, sino que es el adulto infectado el que va a contaminar al resto de los niños en la casa. Entonces, convirtiéndose en una variante, la variante Delta, que es la que todos estamos preocupados en nuestro país, conocida también con otras siglas, fue identificada por primera vez en la India en diciembre del año pasado, convirtiéndose en la variante más extendida en el mundo, induciendo brotes en países donde las tasas de vacunación son muy bajas. Entonces, va de la mano, si esto no es una casualidad. Estamos invadidos ahorita de patología de COVID porque no nos hemos vacunado. Si todos estuviéramos ya con índices de vacunación, porcentajes altos, probablemente no estuviéramos teniendo estas explosiones de epidemias que tenemos en este momento. Entonces, la única salida es vacunarnos. Delta presenta más mutaciones, lo que lo hace tener una ventaja de transmisibilidad. Delta presenta 2 mutaciones principales. La variante sustituye el ácido glutámico. Estos son procesos técnicos. Delta presenta un aumento del 97% de la transmisibilidad y un aumento de la reproductibilidad de un 55%. Ya vean ustedes qué agresiva es la variante del COVID, el SARS-CoV-2 que tenemos en la actualidad. 97% de transmisibilidad. 7 de abril, la cepa, entonces, la cepa 1B117S se convierte en la fuente más común de infecciones de coronavirus en los Estados Unidos, y es la cepa que ellos están teniendo, que ellos tuvieron problemas el 7 de abril. 20 de abril se torna la variante más común en la India. El 2 de junio se agregó el nuevo sistema de nombre de la OMS. O sea, el 2 de junio empezamos a hablar en otro idioma, porque ya no se le dio nombre de los países donde surgía la cepa, sino que se le dio nombre propio del vocablo griego. Entonces, vean ustedes cómo va surgiendo. Solo vamos para caminar en el tiempo. La alfa, que es la conocida B117, la beta B1351, gamma P1 y delta. Entonces, ahorita variantes de preocupación se les llama,
son la alfa, la delta, las variantes de mayor preocupación. Vean, surge en Gran Bretaña la alfa en diciembre y se cree que es aproximadamente un 50% más infecciosa. Ahora es la cepa dominante en los Estados Unidos. Y la delta prevalente en la India lleva la mutación pico, entre otras, y creemos que es probablemente la que estamos teniendo problemas nosotros en el país. O sea, probablemente tenemos una mezcla de varias cepas, ¿verdad? Pero todavía no podemos hacer estudios epidemiológicos en el país de esto, pero yo creo que las autoridades andan tras esto. Estas variantes de interés, pues nos interesa cómo ha ido mutando el virus y hay otras variantes de interés, pero no las vamos a mencionar. Y las mutaciones que se pueden ayudar a que el coronavirus se propague, que existen en las otras mutaciones. Delta induce una enfermedad, entonces vamos a hablar un poquito de delta. Se reconoce que causa más ingresos hospitalarios que el alfa, pero en relación a por la mayor transmisibilidad de esta cepa, parece producir síntomas diferentes y más graves: dolor abdominal, náusea y vómitos, que confunden muchas veces en niños. Estudios recientes en Singapur mostraron que la infección con la variante Delta se asoció con mayor probabilidad de requerimiento de oxígeno, ingresos a unidades de cuidado intensivo y muerte. Pero esto es en adultos, no es en niños. Quiero aclarar que es totalmente en adultos. El 18 de junio, Salud Pública de Inglaterra reportó 33.630 nuevos casos de la variante Delta, representando hace apenas un mes atrás el 99% de los casos secuenciados, o sea, de los casos investigados. Al 29 de junio, la variante Delta se había identificado en 96 países. Vean ustedes, de 806 pacientes hospitalizados, este dato es muy importante tenerlo en mente: el 65% no estaba vacunado de los pacientes hospitalizados. Igualmente debe estar pasando aquí. Aquí el paciente que está hospitalizado es el 100% que no está vacunado, probablemente, o el 99%. El 7% recibió una dosis de vacuna de los hospitalizados y solo el 10% tenía el esquema completo. Lo escuchamos perfecto. Bueno, entonces ahí Sí, doc. este es el genoma del coronavirus, para que tengamos una idea de cómo se comporta. El coronavirus tiene 30 letras de ARN a su alrededor, o sea, tiene 30.000 letras de ARN a su alrededor. Dentro de estas está compuesto las partículas spike, las proteínas y todo el conglomerado que hace que tenga esa función predilecta en tener ese alto contagio. Y vamos a hablar un poquito entonces del linaje alfa, que es la cepa alfa. Este grupo de coronavirus salió en Gran Bretaña, como habíamos dicho, donde se denominó variante de preocupación. La variante también se conoce como B117, que es la forma más conocida. El 1 de junio del 2021, la Organización Mundial de la Salud introdujo un nuevo sistema de nombres basado en letras griegas, como habíamos mencionado. Se cree que los coronavirus del linaje B117 son entre un 30 y un 50% más infecciosos que otras variantes en circulación en la actualidad. También es probable que sean más mortales, según estudios realizados en Gran Bretaña. Después de su descubrimiento en diciembre, emergió rápidamente en otros países y aumentó a un ritmo exponencialmente dramático. Se duplicó en Estados Unidos. Cada 10 días se tenían casos duplicados de este linaje del virus. La evidencia preliminar sugirió que el B117 es aproximadamente un 55% más mortal que otras variantes en el paciente adulto, pero que las pruebas sugieren que las vacunas aún funcionan bien contra ella. El B117 parece ser más infeccioso gracias a varias mutaciones en sus proteínas de pico que el coronavirus usa para adherirse a sus células. Aquí aparecen el esquema del COVID y cómo es que las picos se adhieren y por qué es que muta. Y entonces, ¿qué le interesa a mi paciente en relación a la variante Delta? ¿Verdad? ¿Cómo le puedo explicar yo lo que está pasando en este momento? Nosotros estamos aprendiendo y diariamente aún no lo sabemos todo. Sin embargo, con base en la evidencia, la variante Delta se considera de preocupación con el conocimiento que se transmite con mayor eficiencia que otras variantes y se asocia a enfermedades ocasionalmente más serias y las vacunas son efectivas.
Mientras los índices de vacunación continúen siendo bajos en nuestros países, es necesario seguir cumpliendo con las medidas de salud pública súper conocidas de todos, y es una total especulación decir que las nuevas cepas tengan predilección por el contagio a poblaciones jóvenes. Esto lo queremos dejar claro en la plática de hoy. Es especular, es mentira decir que tiene una predilección por los niños este tipo de variante de la cepa. Lo que sí es cierto es que al ser grupos de población que aún no estaban contagiados, quedaron expuestos y tendremos que ser muy vigilantes en los cambios que se puedan dar en adelante. Este es cómo se va mutando la cepa. Y ahorita les traigo algo que es, tal vez para los que no se han aburrido, les traigo algo que parece que es muy novedoso en el comportamiento del virus en niños. Y esto es el síndrome de fallo multisistémico en niños, solo que este artículo lo traje porque no es hablar del fallo multisistémico. Ustedes han oído de la enfermedad de Kawasaki que se presenta como complicación en los niños. Este es un artículo muy reciente, tendrá 2 o 3 semanas de haberse publicado, y es un lindo artículo y van a ver ustedes lo interesante de él, porque aquí están hablando del fallo multisistémico en el paciente menor de 30 días de edad, o sea, en lo que nosotros le llamamos neonato. Vean ustedes cómo es que se puede enfermar ese paciente. Y hoy precisamente tuve un paciente con estas características. Un niño que viene a mi consultorio con 15 días de vida y tiene COVID positivo. Entonces, ¿cómo se infectó ese niño? Ese niño, entonces vamos a intentar hacer el análisis de cómo se puede infectar ese niño. Vean ustedes, la primera mamá que aparece aquí es embarazada, es la madre embarazada que tiene una cruz positiva, está enferma la mamá. Durante la primera semana de vida, ¿dónde está la flechita? Durante la primera semana de vida, vean ustedes, la primera semana de vida, el niño no está enfermo, por eso está con ese color, con un color especial. A las 2 o 4 semanas de vida, ese niño, de haber nacido, ese niño desarrolla tardíamente la enfermedad neonatal de COVID. Eso se puede dar 2 o 4 semanas después de nacido. Esta es una ruta. Esta es una ruta. Esta es una ruta que sucede. Vean ustedes la segunda ruta que tenemos ahí. Una madre que está negativa. Es esta que tenemos aquí. Ponemos aquí. Esa, sí, esa es la, aquí. Esa es la madre que tenemos negativa. Va a nacer en la primera semana de vida un niño negativo. Y ese niño, por mala suerte, se contagia. Se contagia porque es visitado. El niño en los primeros 28 días es visitado y de otra familia que está positiva, y entonces el niño es COVID positivo posteriormente. Entonces ya tenemos 2 formas de contagio. La tercera, la madre también es positiva y hay un temprano aparecimiento del COVID que se da de una transmisión transplacentaria. Esto se ve muy poco, y si ven ustedes ahí estadísticamente es menos del 2% en los Estados Unidos. Y posteriormente, este niño azulito aquí, al final, el tercero de la línea, es infectado antes de los primeros 28 días de vida. Es desarrollada la enfermedad inflamatoria multisistémica en los primeros 28 días de vida, posterior a los primeros 28 días de vida. Y la cuarta es la madre positiva que nos da un niño sano. Y el último, el quinto cuadro, es una madre positiva que nos da un niño con enfermedad inflamatoria multisistémica neonatal. O sea que son todas las condiciones en las cuales el niño en el periodo posterior al nacimiento puede desarrollar, o se enferma o está sano, se contagia o se contagia transplacentariamente. Y así podemos tener las diferentes formas de manifestación. Los criterios de inclusión de este síndrome, ¿cómo es que nosotros podemos decir qué necesita el niño para poderle
poner el título de síndrome inflamatorio multisistémico neonatal es que tiene que haber secundario una exposición materna con infección SARS-CoV-2, por supuesto. La edad neonatal debe de ser menor de 28 días porque es el rango que estamos estudiando. Evidencia de laboratorio o epidemiología de SARS-CoV-2 en la madre, positivo SARS-CoV-2 a través de la serología que hemos estado platicando, a través de un IgG o un IgM, que es más difícil de poderlo detectar serológicamente, y lo que se hace es que debe hacerse un hisopado a ese paciente o un hisopado por antígeno, que también es difícil de encontrar. Los síntomas consistentes con la infección durante el embarazo puede ser parte de la estrategia en el diagnóstico, y la evidencia serológica positiva en el neonato, IgG o IgG no, o sí, IgG sí, IgM no. ¿Verdad? Los criterios clínicos son enfermedad severa que requiere hospitalización. Este niño generalmente está muy enfermo. 2 o más órganos, sistemas afectados, que es lo que hace que eso tenga mayor gravedad. Acuérdense que estamos hablando de una patología muy específica que se ve muy ocasionalmente, pero que tenemos nosotros los médicos que tomar en cuenta. Tenemos que pensar en esta patología en el niño menor de 28 días de vida, y eso es lo interesante de este artículo, que nos hace ver y nos enseña que se puede dar esta patología en esa edad. 2 o más órganos y sistemas afectados: cardíaco, renal, respiratorio, puede estar afectado, gastrointestinal, dermatológico, con un tipo de rash específico, neurológico, el niño muy irritado, convulsiona ocasionalmente, inestable febril, o sea, con fiebres altas, fiebres bajas, anormalidades. Y aquí viene lo importante de este síndrome, que ese paciente tiene que ser visto por un grupo de médicos que tengan la idea de lo que están viendo. Anormalidades en la conducción cardíaca, la ayuda de un cardiólogo pediatra es muy importante para una evaluación ecocardiográfica, que vamos a ver algunos esquemas, y lo que es la presencia de aneurismas, o sea, lesiones de los vasos sanguíneos de las paredes del corazón, sin involucrar otro órgano o sistema. 4 laboratorios que evidencian inflamación, velocidad de sedimentación, que hacemos muy frecuentemente, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, el dímero D, la proteína, el LH y la interleuquina 6, bajan los linfocitos, los glóbulos blancos, que generalmente se ven bajos, y elevación de los neutrófilos es importante. No existe de diagnóstico alterno. Hay que descartar que tenga el paciente un diagnóstico alterno como posible causa de un síndrome similar. Es asfixia perinatal, sepsis bacteriana viral, porque si el niño está infectado puede tener un curso muy similar y confundir, y que tenga una madre con lupus eritematoso que nos dé un cuadro muy similar. Este es de los 20 casos que se presentan en este trabajo. Vean ustedes las características electrocardiográficas que se ven. Los niños tienen alteraciones del ritmo cardíaco con bloqueos auriculoventriculares, prolongaciones del intervalo QT, y al paciente entonces se le da tratamiento con inmunoglobulinas y me empieza a corregir el ritmo cardíaco, se vuelve un ritmo ya sinusal, se sigue prolongado el intervalo QT, se le da después a ese paciente también esteroides como parte del tratamiento, entonces corrige y vuelve a un ritmo normal. Y así es la secuencia que se ve en estos 1, 2, 3, 4, 5 pacientes con una evolución maravillosa del ritmo cardíaco después de estar en arritmias cardíacas y tratado al paciente, se recuperan. Estos son los datos muy interesantes que se ven en el grupo de pacientes. Vean ustedes donde está la flecha amarilla. Ahí logramos determinar cómo se dilatan los vasos de las arterias coronarias. Igualmente donde está la flecha azul hay una dilatación, un engrosamiento de las arterias coronarias. Igualmente en esta otra flecha amarilla. Entonces eso da cabida a que el paciente tenga en las venas del corazón lo que se llama aneurismas, o sea, una dilatación de los vasos, que en el futuro puede ser fatal para el paciente si no se trata. Esto se recupera con el manejo temprano de estos pacientes, con las inmunoglobulinas y con los esteroides. Y vean ustedes, también aquí se detecta cómo los trombos, o sea, los coagulitos que se pueden formar en las diferentes arterias del corazón. Y lo interesante son esos dibujos que tenemos del lado derecho,
nos ven cómo es que el síndrome inflamatorio multisistémico se llama porque inflama muchos órganos, inflama incluso la piel, inflama las mucosas. Vean ustedes la boquita de este recién nacido, cómo se ven los labios quebradizos, la lengua frambuesada. Vean ustedes los piecitos edematizados rojos, se empiezan a pelar, pierde el epidermis de la piel y se pelan de todos lados estos niños. Es un cuadro muy, muy similar a lo que nosotros vemos en la enfermedad de Kawasaki en niños mayores. Y vean ustedes, pues este niño ni siquiera se le ha quitado el cordón, el clamp del cordón umbilical y ya está teniendo una evacuación tremenda con melena, que es sangre en la evacuación. Se concluye entonces en este estudio que los 20 casos presentados de neonatos, de recién nacidos, 9 madres con historia de contagio o exposición al COVID, la mayoría de los infantes fueron pretérmino tardío, o sea, eran niños de las 36, 35, 36 semanas. La mayoría de los infantes fueron pretérminos tardíos, distribución de sexo no variaba entre hombres y mujeres, con elevación de marcadores inflamatorios, que son todas las pruebas que se hacían. Estos infantes fueron manejados con terapias de inmunoglobulinas, esteroides y agregantes antiplaquetarios. Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar en este tipo de pacientes. Se les hacen, en casos sospechosos, pues electrocardiograma, ecocardiograma, recuento de glóbulos, la química sanguínea que se les debe hacer. Si tienen patología abdominal, ultrasonidos abdominales, y vean ustedes los valores que presentan estos pacientes. Si se salen de esos valores normales, tenemos que actuar. Y marcadores cardíacos son muy importantes de hacer. El péptido natriurético son factores que nos detectan lesión vascular y lesión de miocardio tempranamente en estos pacientes. Paneles de coagulación, serología y por supuesto un hisopado positivo, una ecocardiografía, son los estudios que les hacemos a estos pacientes. Lo que necesita el paciente es de inmediato un soporte. Este paciente tiene que estar ingresado en una unidad de cuidado intensivo, soporte respiratorio, manejo de sus gases arteriales, evaluar si el niño no tiene lo que se llama hipertensión pulmonar y evaluar el uso de medicamentos para el manejo de esa hipertensión, si en este caso lo necesitaría. Resucitación con líquidos, uso de medicamentos vasopresores y uso empírico de antibióticos. Estos niños, aunque el proceso no es bacteriano, generalmente paran con antibióticos ante la gravedad del proceso y pensar que pueden tener algún factor infeccioso bacteriano asociado. La terapia específica entonces de estos pacientes es inmunoglobulinas, aspirina en dosis muy bajas o heparina no fraccionada para el bajo peso molecular. Ninguna experiencia existe todavía en la literatura al día de hoy con tocilizumab en neonatos. Este tocilizumab es un medicamento que se utiliza para disminuir la cascada de inflamación, o sea, la tormenta de citoquinas en el paciente adulto, en el infante mayor, no así en la etapa neonatal. Todavía no existe una experiencia con el uso de este tipo de medicamentos. Es tratar un Kawasaki tempranamente y por una causa viral específicamente, lo que se debe hacer con estos pacientes. Uno de los datos muy interesantes que se recomiendan en la literatura, en este artículo especialmente, es que el uso de inmunoglobulinas es un poco riesgoso con estos pacientes, debe ser administrado lentamente y con volúmenes bajos para evitar que este niño tenga hemorragia cerebral intraventricular. El tocilizumab, como les decía, no hay experiencia de su uso en neonatos por el momento. La última diapositiva que les traía, creo que son dos, la última esta es que quería traerles qué hay de nuevo, qué más se puede hacer con nuestros niños que no sea este síndrome, que es una cosa muy seria, que se debe pensar en que se debe actuar de inmediato. Es realmente, no hay mucho más descubierto que se puede hacer. Leve a moderado únicamente es cuidados de soporte, que es lo que nos toca hacer a nosotros todos los días en nuestros consultorios y que lo vamos a estar viendo no sé cuántos años más, mientras no tengamos todos la vacuna, lo vamos a seguir viendo y la pandemia siga en esta magnitud. Entonces el pediatra debe estar acostumbrado a no ser agresivo con un paciente que es positivo. El paciente no pasa absolutamente nada,
está hemodinámicamente estable, tiene un virus, no tenemos por qué estar usando acitromicina en el primer estadio de la enfermedad, que es una de las cosas que nosotros hemos premonizado de no utilizar este tipo de antibióticos en un proceso viral en el estadio inicial de la enfermedad, mucho menos ivermectina, mucho menos esteroides, este tipo de pacientes. Estos pacientes solo deben de observarse, tener un control estricto, una comunicación diaria con el grupo familiar para que esté reportando. El niño puede deshidratarse sin necesitar de ponerle un suero y ahí termina el problema. Puede tener una patología sobreagregada, pero siempre estar muy vigilante de lo que pueda pasar con el niño. El niño va a estar seriamente, delicadamente enfermo, tal vez 2 o 3 días con un poco de fiebre y de ahí no evoluciona a más. El Remdesivir lo que es un antiviral específico que se utiliza mucho en adultos, como ustedes lo han oído mencionar. Se recomienda en niños hospitalizados en edades por arriba de los 12 años de edad con factores de riesgo de enfermedad severa y algunos criterios específicos. No podemos usar ni en adultos ni en niños el Remdesivir desproporcionadamente o sin indicaciones específicas. Los pacientes arriba de los 16 años de edad con necesidad de incrementar el oxígeno suplementario, inclusive sin riesgos de enfermedad severa, en ellos sí podríamos empezar a utilizar el Remdesivir. La dexametasona en el paciente que necesita altos flujos también está indicado, pero no podemos estar pensando en utilizar esteroides en el niño a que se le hace diagnóstico de primera intención de enfermedad por COVID. El uso de anticuerpos monoclonales en el paciente ambulatorio, pero que presenta factores de riesgo, debe ser discutido. Y este es un dato muy importante porque ya se empiezan a haber grupos en los Estados Unidos que lo mencionan para su uso en la edad pediátrica. Poca evidencia aún para recomendar tocilizumab en el paciente hospitalizado, como habíamos dicho. Y la última diapositiva, yo creo que ya nos pasamos bastante del tiempo, es la evaluación de el RNA de COVID en la leche humana. O sea, este es un lindo estudio, es muy reciente, es apenas de hace una semana atrás del JAMA de Pediatría, también publicó el JAMA de Pediatría, donde hacen un análisis de muy escasos casos, muy pocos casos, no pasan de 8 o 10 casos en los cuales se hace un análisis de los anticuerpos del COVID en la leche materna y no se sacan mayores conclusiones, pero lo interesante es que de ahí sí se puede sacar una recomendación en relación a la vacuna, y es que el paciente, la madre puede ser vacunada y si está dando de mamar. Es como también la madre que está embarazada puede ser vacunada según estudios muy recientes en los cuales se ha visto que no hay afectación en animales de experimentación en el feto de estos animales. Así que tenemos la seguridad con la vacuna que la madre puede estar dando de mamar y puede ser vacunada, que no va a afectar en ningún momento el genoma humano del niño y todo lo que se ha hablado de este tipo de cambios que se pueden dar. Esto es todo lo que les traía. Me pareció que era literatura relativamente reciente, difícil de reconocer para padres, pero no por eso. Y para los médicos, pues nos encantan estos temas y estoy seguro que se los disfrutaron, ojalá que hayan tomado la nota de los diferentes artículos para que los puedan tener y si no, pues con mucho gusto yo se los proporciono. Muchas gracias y si hay algún comentario, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Beltetón. Gracias por esta charla impartida durante esta noche. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que logramos recopilar, así que le doy la palabra a la doctora Betsy Campoy. Adelante, doctora Campoy. Muchas gracias, doctor Beltetón, por acompañarnos en este día. La verdad que la charla es bastante interesante. Podría ser que para muchos padres de familia, ¿verdad? Podría parecer que fuera un poquito elevada, pero es entendida. En este momento hemos recopilado algunas de las preguntas que las personas han hecho y contestaremos algunas por el tiempo. Doctor, comenzamos con la primera pregunta. ¿Existen algunos síntomas de alarma en niños que los padres deben estar al pendiente si ellos desarrollan COVID? ¿Y en qué momento ellos deberían de llevarlos a la emergencia de un hospital?
Bueno, Noé, es una muy importante pregunta porque yo les diría que el factor más interesante de estar monitorizando en el niño es el estado general del niño. O sea, si el niño se le hizo diagnóstico el día domingo de COVID porque los padres tenían COVID. Entonces, lo que tenemos que estar monitorizando es el estado general del niño. Si el paciente nos dice, los padres nos dicen, fíjese doctor, que no para en la casa, está de arriba para abajo, no hay ningún cambio en su actitud, eso nos debe dejar totalmente tranquilos. Ese niño probablemente no necesita ser visto por el médico y solo tener información cada 2 o 3 días es suficiente. Eso, el proceso ese, al 10º, el 11º día, ese niño ya no se tiene que hisopar, ese niño ya no es contagioso después del 10º día. Ahora, varía si el proceso después de, no es solamente el estado general, varía también la fiebre. La fiebre es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente, y eso nos lo ha enseñado el año y medio, estar viendo pacientes COVID, si el paciente tiene más de 5, 6 días de fiebre, fiebre que llame la atención arriba de 38 grados y medio, ese paciente tiene que ser visto de inmediato por los médicos para tomar medidas, porque este paciente probablemente el virus ya está desapareciendo, pero el virus desencadenó esa cascada de inflamación que puede ser dramática en el cuadro del paciente. Pero como les digo, en niños se ve muy poco o nada este proceso, por las características que ya analizamos al principio, que son niños que no tienen gran carga viral de inicio, entonces el virus no logra desarrollar enfermedad importante en ellos. Y lo que platicábamos de último en la plática es estar pendiente de la 3ª o 4ª semana o 6ª semana todavía posterior a la infección, que el niño no presente nuevamente un proceso de fiebre y que tenga algunas características mucocutáneas de inflamación que uno pueda estar pensando que ese proceso inflamatorio se esté desencadenando en este síndrome que platicamos, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Así que ese sentido común de los padres. Yo creo que los padres tienen esa capacidad de evaluar cuándo el niño se está descompensando, hacerlo ver para que se consulte. Gracias, doctor Beltetón. Una pregunta que sale en el panel es, en este niño ambulatorio que estamos hablando, que por ahí pueda tener una baja cantidad de síntomas, ¿qué tratamiento usted recomendaría que los padres tengan en casa si el niño es positivo, pero puede estar tratándose en casa? Sí, es interesante porque hace año y medio nosotros todos, yo creo que no hubo nadie que no saliera a las farmacias a comprar una serie de medicamentos para tener un botiquín en la casa y salir al ataque de cualquier proceso febril pensando en que íbamos a usar medicamentos. Si preveníamos, el proceso no se iba a dar, no iba a desarrollarse en el futuro. Lo que nos ha enseñado el comportamiento del virus en niños es que, como hemos platicado, es muy noble su comportamiento. Y por ello, si es así de noble, entonces también debemos de pensar que lo que tenemos que usar es la menor cantidad de medicamentos. Y los medicamentos que recomendamos tener es acetaminofén e ibuprofeno para el manejo de la fiebre. Con esos dos productos, con esos dos medicamentos, tenemos más que suficiente para el manejo del proceso febril en los niños. No recomendamos, cuando tratamos fiebre, mezclar muchos medicamentos. No recomendamos, por ejemplo, usar derivados de las pirazolonas en estos casos, sabiendo que son niños que posteriormente pueden tener complejidad en el manejo de procesos de coagulación. No recomendamos tampoco el uso de derivados del diclofenaco, por ejemplo, porque se sabe que producen alteraciones hepáticas, etc. Entonces, no debemos de salirnos de la línea en la que todo el mundo está utilizando. No tenemos que salirnos y ser los que inventamos manejos nuestros. Esto ya está totalmente estandarizado y tenemos que acostumbrarnos a no tener, les digo yo a los papás, fiebrefobia, sino que tener un manejo de la fiebre con
de acuerdo al comportamiento del niño. Y por eso acetaminofén y ibuprofeno son dos buenos instrumentos para el manejo de la fiebre. Mantener a los niños bien hidratados, otra de las cosas que debemos de hacer. Líquidos. Si el niño se descompensa porque tiene diarrea, pues se usa el suero oral con concentraciones de sodio altas para que el niño reponga el sodio que está perdiendo. Y eso es todo lo que debemos usar en estos momentos. Estos niños no les funciona usar jarabes para la tos, no les funciona estar utilizando medicamentos antigripales porque y menos antihistamínicos. Yo veo que vienen los niños tomando 2 antihistamínicos, pero si no es alergia la que tiene el niño, es un proceso viral y lo que hay que tener es la paciencia suficiente y estar seguros de que esos niños van a responder en forma adecuada sin mucha intervención nuestra. Gracias, doctor Beltetón. Doctor, una de las otras preguntas que también nos han hecho ¿es necesario aumentar las defensas de los niños? Por ejemplo, si el niño padece de rinitis alérgica, de catarro, de sinusitis, de asma, a veces los padres quieren aumentar las defensas dándole multivitaminas. ¿Usted recomienda esto en los niños? Bueno, ese es una de los tabús en pediatría, ¿verdad? No hay, después de que uno da una explicación a los padres, al final nos dicen, mire doctor, pero yo quiero que le suba las defensas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para subirle las defensas a los niños? Y la gran ventaja es que el 99% de los niños que existen en el mundo tienen su sistema inmunológico funcionando en forma adecuada. Y como vimos, mejor sistema inmunológico que los adultos. Entonces, no debemos de estar pensando que existe una gota mágica que suba las defensas de los niños, porque son niños que tienen defensas normales. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos subir? No podemos pensar que el niño no se infecte porque le vamos a dar una gota. El niño se infecta porque tuvo contacto con X o Y virus, cualquier virus. Entonces, el utilizar medicamentos de origen de lo que se llama para mejorar el sistema inmunológico, yo en mi práctica privada no los uso porque no hay evidencia científica donde se diga que estos medicamentos son útiles para mejorar este tipo de procesos y los utilizamos poco o nada realmente. Tratamos de esforzarnos porque la familia conozca las características de la enfermedad más que nosotros volvernos recetadores de productos que no sabemos que no funcionan. Y por otro lado, las vitaminas. Generalmente los niños manejan un nivel de vitaminas adecuado. Lo que se ha visto es la vitamina D, es una de las vitaminas que tenemos que mantener en niveles adecuados o un poquito más altos. Ya dimos una plática en alguna oportunidad hace poco tiempo de los beneficios de la vitamina D. Y entonces el usar vitamina D es interesante para mejorar el epitelio bronquial, etcétera, así como un momento era la vitamina C que se estudió muchísimo. Así que vitamina D la recomendaríamos, pero esto no va a cambiar el curso de la enfermedad y es algo de lo que yo critico de los famosos kits que se reparten para la gente cuando se le hace el diagnóstico de COVID en los centros de salud, etcétera. Yo creo que como medida de salud pública es totalmente equivocado pretender que a todo el mundo se le debe curar con el mismo medicamento. El manejo debe ser muy individualizado y mucho menos tener en esos kits medicamentos que se sabe por demás que no funcionan. Entonces, ¿por qué le voy a dar un antihistamínico, por Dios santo, a un paciente que tiene COVID? Por Dios que me lo expliquen. ¿O por qué le voy a dar un medicamento para matar los piojos en el ganado a un paciente que tiene COVID y que ya se demostró que no tiene ninguna utilidad científica, que tendríamos que dar dosis extremadamente tóxicas para lograr tal vez algún beneficio? Entonces, primero vamos a matar al paciente por la intoxicación del medicamento que por lo queremos curar. Y así hay una serie de medicamentos que se utilizan y creo que debemos de volver a la ciencia y ser muy cautos con el uso de tanta medicamento que se promueve en este tipo de patologías. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Beltetón. Y siguiendo, por ahí hay muchas preguntas acá en el chat y hemos tratado de ir resolviendo algunas. Sé que el tiempo no va a alcanzar, pero acá una que sale dentro del chat,
que dice, se debe mantener a un niño con mascarilla dentro de casa hasta que el niño dé negativo en su prueba PCR, si es que el niño tiene síntomas leves. No, yo creo que no, porque como platicamos, eh, generalmente ese niño está positivo en la casa porque los padres están positivos. Entonces ahí no hay necesidad de que tenga mascarilla todo el mundo, porque todos ya fueron contagiados. Y lo que se recomienda es que haya distanciamiento adentro de la casa también para no aumentar cargas virales en cada uno de los individuos. El niño es el que menor carga viral tiene. El niño es muy difícil que contagie a nadie más. Es muy probable que ese niño fue contagiado por uno de los padres o por la cuidadora de la casa o la colaboradora en la casa o por el profesor que llega a darle la clase al niño, etcétera. Eso es lo que hemos vivido todo el tiempo ahorita. Entonces, el niño es muy difícil que sea el ente contagiador de alguien más, ¿verdad? Entonces, el niño no tiene que estar usando mascarilla. El niño usa mascarilla para cuando sale a la calle para protegerse de que sea contagiado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una pregunta más que nos hace aquí la audiencia. Cuando el niño tiene COVID, ¿pueden usar nebulizaciones si el niño tiene tos con flema por infección a COVID? ¿Están aprobadas en niños nebulizarlos? Es una pregunta muy interesante y eso lo platicamos nosotros en el hospital desde principios de la pandemia y se prohibió el uso de nebulizadores en las áreas hospitalarias por dos razones. Una es que se distribuye la partícula del virus de una mayor forma. O sea, si nosotros nebulizamos al paciente, estamos comprometiendo a las personas que están alrededor del paciente a que se contaminen más fácilmente. Entonces, definitivamente no estamos de acuerdo en que se nebulicen a los niños con COVID, específicamente con COVID, porque entonces la terapista, el terapista y la enfermera que está a la par, todos van a estar corriendo un mayor riesgo. Y en la casa, si se hace así, que en el hospital todos tenemos equipo de protección personal, pero en la casa eso no se tiene y entonces se puede contagiar, se queda la partícula suspendida en el aire por algunas horas y eso agiliza la posibilidad de infección. Entonces yo les diría que hay medios cerrados. Si el niño necesita el apoyo de algún medicamento como el salbutamol o el bromuro hipatropium o el uso de un esteroide inhalado, existen aerocámaras cerradas que permiten que esa partícula del aire no se riegue y no contamine a más personas. Y por otro lado, el tema de la nebulización ya casi se está abandonando en pediatría porque estamos tratando de que se utilicen las aerocámaras con la finalidad que aprovechen mucho más el medicamento, se concentre más el medicamento y sea más adecuado. En el futuro creo que se van a ver en los países métodos de aerosol mucho más dinámicos, como descartables, que se puedan usar en cada sesión y muy baratos para que exista la posibilidad de que se usen métodos cerrados, prácticos y descartables. Yo creo que esa va a ser la tendencia. Ok, muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Para toda nuestra audiencia, esta charla va a estar colgada en las redes sociales de Eurofarma. Vamos a realizar la edición y vamos a colgar el contenido para que usted pueda acceder en todo momento a esta charla con información valiosa. En cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta acá la intervención con el doctor Beltetón y le pedimos, doctor Beltetón, algunas palabras que tenga para la audiencia en general, para resumen final de esta conferencia que tuvimos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Yo creo que este tipo de participación, este tipo de tiempo nunca se pierde. Yo creo que el enseñar es algo maravilloso, nos pone en contacto con la población y de alguna manera algo se deja. Si nos oyeron 10 gentes, a uno se le va a quedar. Si nos oyeron 100 gentes, a 10 se les van a aprovechar mucho de la plática. Y si fueron 100 y 100 aprovecharon, pues enhorabuena, gracias a Dios y muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que ha sido provechosa y creemos que si existen dudas, pues se comuniquen con nosotros, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Beltetón. Le agradecemos nuevamente ese tiempo que nos brindó. Sabemos que es tiempo muy valioso, usted tiene una agenda muy apretada y le agradecemos en nombre de Eurofarma la presencia. E igual a ustedes, audiencia en general, les agradecemos haber estado con nosotros esta noche y recuérdense, Eurofarma ampliando horizontes.
Próximamente va a estar colgada la charla en redes sociales. Muchas gracias por la atención prestada esta noche.